Buenos días, en esta cápsula virtual vamos a revisar la cultura del territorio colonial. Primero la ubicación en el tiempo, a partir del descubrimiento de América y hasta el proceso de las independencias de los territorios que después van a conformar los estados-nación. En este caso, este territorio colonial abarca lo que conocemos como barroco colonial, que es paralelo en el desarrollo a el clasicismo, es decir, renacimiento, manierismo y barroco en el caso europeo. Tratamos también con todos aquellos datos históricos, hechos históricos, que implican cómo España y Portugal se apropiaron, colonizaron, conquistaron y evangelizaron el territorio americano. El descubrimiento de América tiene antecedentes, sin embargo, lo singular de la llegada de Cristóbal Colón hacia tierras americanas está marcada a partir de la caída de Constantinopla y este quiebre de la posibilidad de comerciar entre Europa y Asia. Por eso, diversos navegantes salen en función de conseguir una nueva ruta hacia las Indias. Y en esa búsqueda de la nueva ruta hacia las Indias, Colón llega a América, confundiendo siempre en esta llegada que este fuera un continente nuevo y no ese continente asiático. Cuando se descubren estas nuevas tierras, las posibilidades de comercio son mayores. Y no solamente son los españoles los que se dirigen hacia este nuevo territorio, sino que también lo hacen holandeses, ingleses, portugueses, franceses, daneses, suecos, etc. Esta nueva apertura hacia el territorio nos indica otra cosa además. Lo que tienen en naranja en el planito es el territorio que efectivamente conocían los europeos antes del descubrimiento de América, mientras que lo que tienen marcado en ese color más clarito tipo manteca es lo que van a llegar a dominar hacia fines del siglo XVIII. El manejo, sobre todo marítimo, de las dos potencias, la española y la portuguesa, son los que le darán la ventaja sobre ese nuevo continente. Ahora bien, estos territorios descubiertos por príncipes cristianos necesitaban la bendición y el permiso del Papa para ser tanto apropiados como evangelizados. Es por eso que uno de estos papas, mediante una bula, procede a dividir entre estas dos coronas, que son las que habían llegado primero, el territorio a descubrir. Como es fácil de adivinar, no había ningún tipo de planos que pudiera asegurar fehacientemente esa distribución, y el Papa traza mediante una bula una línea imaginaria, la línea de Tordesillas, que divide el territorio a descubrir en Castilla para este lado y en Portugal para este lado. Si se fijan, esta línea pasa sobre todo por agua, por lo tanto la línea es efectivamente intrazable en esa etapa y está más o menos establecida a partir de unas 370 leguas hacia el oeste desde las islas de Cabo Verde, posesión de la corona de Portugal. En esta división de los territorios que se hacía, insisto, sin conocer exactamente lo que se estaba distribuyendo, se comienza entonces la conquista y la evangelización de América. ¿Qué es entonces un periodo colonial? Un proceso militar, político, social y religioso, mediante el cual las coronas de España y Portugal se apropiaron del territorio americano entre el siglo XVI hasta fines del siglo XVIII. ¿Qué implica esto? Que en ese conocimiento, en ese enfrentamiento de dos culturas, la europea y la del aborigen, que nosotros ya hemos revisado en este territorio, empieza a ponerse en cuestión la identidad del otro. Cada uno mira a ese que está enfrente como el otro y empiezan a construirse además estas nuevas identidades, resultado de la cruza, del mestizaje, de la unión de las dos posiciones. Fue un encuentro entre culturas, fue un avasallamiento entre culturas. La respuesta fue este proceso de colonización, proceso que parte de esta idea de colonia y que incluso hoy se sigue debatiendo si ese término de colonias le corresponde, dado que, aunque se insista que tenía la misma categoría de los habitantes españoles, los que habitaban en esta tierra mantenían un estatus diferente. ¿Qué sucede durante ese proceso de colonización?
Hay un proceso de transportar, de trasladar culturas entre un territorio, el que domina, y otro territorio, el dominado. A esto la antropología lo llama transculturación, es decir, en una definición de la Real Academia Española, la recepción por un pueblo o grupo social de formas de culturas procedentes de otro, que sustituyen de un modo más o menos completo las pautas propias. Una de esas culturas era la europea, era más fuerte, era la que influenciaba. La otra cultura, al parecer, era más débil y fue fuertemente influenciada. El resultado de eso fue la cultura colonial. Sin embargo, hoy también entendemos como parte de ese proceso de transculturación lo que afirma Bronislaw Malinowski en el prólogo a una obra de un cubano, Fernando Ortiz, en Contrapunto cubano del tabaco y el azúcar, donde analiza justamente estos procesos de transculturación y entiende ese proceso como aquel en el cual emerge una nueva realidad compuesta y compleja, una realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente. Y eso es lo que estamos buscando en estas nuevas rugosidades y con estos nuevos fijos. Ver cómo emerge esa nueva rugosidad y cómo es algo que es nuevo, es original e independiente de aquello que se ha construido y se ha transculturado desde Europa. ¿Cómo se graficaba este territorio americano en mapas? En pantalla tiene uno de los mapas más antiguos, un portulano. Se le decía así aquel mapa que registraba todas las rutas marítimas que permitían ejercer esa función comercial. Y están viendo el borde de España dentro del continente europeo. Todavía América de este lado no aparece. Ya hacia el 1500, este portulano registra la ubicación de España ahí y la costa de América es la que tengo de este lado, pero es una costa que todavía no es perfecta, es una costa que no tiene demasiada definición y justamente en el centro donde estaría el Caribe hay dibujada la figura de un santo. Hacia 1529, la costa del continente americano empieza a tomar forma, pero solamente del lado del océano Atlántico, mientras que Europa está perfectamente dibujada igual que África. Hacia 1579, el continente ya está más o menos perfilado, pero no tiene las proporciones reales que nosotros sabemos que tiene. Y es recién hacia el 1700 cuando tenemos un plano que más o menos en este planisferio se acerca hacia la escala real, la forma real del continente americano. En esta relación de cómo graficamos el territorio también cabe mirar hacia los mapas que los mexicanos denominan como no hispanos, es decir, aquellos que se dibujan a partir de los propios aborígenes, de los nativos locales. Y en esto que les voy a mostrar se ve cómo ese nativo náhuatl mexicano sigue mirando el territorio desde su propia visión, donde lo natural, el río, la tierra, las montañas, los volcanes, son más importantes que estos nuevos asentamientos que aparecen registrados. Y siempre en ese registro es la sociedad, lo humano y eso, lo natural, lo que tiene mayor escala y lo que marca la importancia sobre el territorio. Cuando la ciudad se incorpora, como en esa que ven ahí, siempre siguen estos caminitos que tienen esas patitas y que van indicando que son ríos, que son caminos, y siempre lo verde, la selva, rodeando y indicando el entorno que tiene cada una de estas ciudades. Siempre el verde, lo natural, es lo más importante y simplifica mucho más aquello que es construido. Incluso cuando la representación se acerca a esta europea que tengo al lado, el círculo está en torno al dominio del propio señor Maya en este caso. Cuenta un mundo doméstico, reducido, controlado, no todo el mundo como lo hacía el europeo. Y en esta, que es específicamente el territorio que poseía un señor Maya, cuyos antecedentes están listados todos de este lado,
Además, registra cómo es específicamente la geografía de ese territorio, los ríos, las montañas, los asentamientos y el lugar donde vive ese señor, más los caminos que llevan y traen hacia él. ¿Cómo ocuparon este territorio colonial ambas coronas? En principio sabemos que las dos autoridades más importantes de esta época son el rey, sea el de Portugal o el de España, y Dios, a través de la institución que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, representada por el Papa y acompañada por el accionar de las órdenes religiosas, luchando en ese momento contra la contrarreforma. La monarquía que antes mencioné era además una monarquía absoluta e ilustrada. Todos estos estaban en Europa. ¿Cómo llegan de este lado? ¿Qué había de este lado? Como la primera rugosidad y sintetizando lo que quedaba del imperio maya, el imperio azteca y el imperio inca. Sobre ese sistema, sobre esa rugosidad, primero va a aparecer un siglo XVI con una conquista general y en términos de religión un bautismo masivo que no era demasiado dirigido hacia el fiel, sino que tenía la función de salvarlos sin mirar prácticamente a quién. En este siglo XVI se comienza con el reparto de tierras a través de mercedes, grandes extensiones que tienen límites indefinidos porque no se pueden controlar, y este reparto está ejercido a través de la figura del conquistador, del adelantado, que delegado por el rey ingresa en determinado territorio con su permiso. Las milicias son las que lo siguen, los pobladores españoles los acompañan después. También tienen, en función de controlar ese territorio, la posibilidad de tener encomiendas, es decir, que se le otorguen las tierras más los aborígenes, y también las mitas, en el caso del sur, una antigua tradición inca que ya les mencionamos. En cuanto al aborigen en sí, en este nuevo sistema, la abolición de la esclavitud del aborigen es de 1512, lo que obliga a buscar una nueva mano de obra, cuando en función de que este aborigen se le reconoce que tiene alma, hay que evangelizarlo y no esclavizarlo. El ingreso de la mano de obra africana, esclava y negra, entra a partir de 1501 al territorio americano. El siglo XVI es el siglo de la ocupación completa del territorio y donde también se dedican a eliminar todo tipo de religión que no fuera la católica. De esta forma, el último periodo es el que se va a afianzar en cuanto a colonizar efectivamente, es decir, empezar una producción real, y es el que da mayor cuenta de ese mestizaje del que veníamos hablando y de la necesidad de realizar acuerdos para que la colonización fuera efectiva. Es así como podemos responder que una región colonial, de acuerdo a esto, basa su unidad y su homogeneidad en una política de expansión de una nación, sea en este caso Portugal o España, de aquel lado del mar. De acuerdo a ella, un conjunto de personas, portugueses o españoles sobre todo, salen de un país, España, para establecerse en otro, en alguno de los territorios americanos. Generalmente este nuevo territorio está fuera de la nación. Acá había un mar de por medio, un océano de por medio que lo hace suyo, y se rige por leyes especiales. ¿Cuáles son esas leyes? Las que redactan estas coronas para controlar este territorio. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son las instituciones que llegan al Estado americano? De aquel lado en Europa tenemos esta monarquía española o portuguesa absoluta e ilustrada que para controlar, para administrar este territorio crea en principio dos instituciones. La Casa de Contratación que se ocupa de todo lo comercial entre España y América y el Consejo de Indias que se ocupa de todo lo político, tanto lo ejecutivo como lo legislativo. Y en el caso de la portuguesa tienen un consejo ultramarino. Recuerden que, en definitiva, los portugueses llegan después al continente americano a partir del 1500 con Pedro Álvarez de Cabral y empiezan a crear una serie de capitanías que son como lonjas, esas lonjas a partir del trazado de la línea de Tordesillas, y es el Consejo Ultramarino el que se va a ocupar de su control desde Portugal.
Después colocan un capitán general y finalmente se transforma en un virreinato ya cerca del siglo XVIII. Mientras tanto, por parte de la corona portuguesa, los primeros que llegan y los más reconocidos son Hernán Cortés en 1521, que es el que va a conformar el primer virreinato, el de Nueva España, a partir de 1536, y en el caso del sur, Francisco Pizarro, que llega en 1531, el territorio inca, y va a conformar el virreinato del Perú a partir de 1542. Más tarde se van a conformar las capitanías generales de Santiago en el 41. El virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata son los dos más recientes dentro de esta repartición administrativa, conformadas a partir de 1776 y 1717. De este lado, entonces, el sistema administrativo se va a componer en principios de virreinatos, que también van a compartir este poder político, de consulados que se van a ocupar de lo económico, de audiencias que van a ser las veces de tribunales, de capitanías generales que son territorios políticos de menores dimensiones y después, siempre dentro de todo ese sistema, subordinados a ellos, los municipios, los cabildos. Cabildos que eran cuerpos colegiados que tenían la potestad de controlar el desarrollo de una ciudad que estaba muy lejos del poder del rey. La administración, entonces, es la primera herramienta con la cual estas coronas van a empezar a controlar el territorio. La segunda es la religión. La religión a partir de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que con las órdenes religiosas, con el accionar sobre todo de estas órdenes sobre el territorio, va a lograr imponer esta nueva religión en este continente. Así, la Iglesia Católica Apostólica, como institución cuya cabeza es el Papa, que está en Europa, de este lado va a mandar arzobispos, obispos y también la Santa Inquisición como investiduras, como agentes que van a controlar el desarrollo del dogma en sí, el control de lo que cree el cristiano. Mientras que las órdenes religiosas son las que van a salir a evangelizar, a atraer los fieles, a evangelizar a los aborígenes y también a mantener la fe de los católicos europeos que llegan al territorio. Esa sería la segunda herramienta que utilizan para controlar y apropiarse del territorio. Y la última herramienta es el idioma. Sea el portugués o sea el español, estas colonias se van a regir por un solo idioma, anulando los idiomas de las culturas anteriores. Sin embargo, estas subsisten por debajo, pero las oficiales, las que se manejan oficialmente, son las lenguas europeas. Entonces, esta división política en el territorio colonial es subsidiaria, quedan las órdenes de ese sistema europeo monárquico, absoluto, despótico e ilustrado, que va camino a esta idea del Estado-Nación con que va a terminar el siglo XVIII. El modelo europeo de esta monarquía absoluta es el que impulsa el descubrimiento, la invasión, la conquista, la colonización en una colonia o tenía otro estatus, como van a empezar a afirmar en la actualidad los historiadores, estos nuevos territorios. Estos nuevos territorios se dividían ubicados sobre aquellas culturas que ya hemos estudiado, hacia el sur encabezada por los incas y en Centroamérica encabezada por la cultura maya y la cultura azteca, en 4 virreinatos, el virreinato de Nueva España, el virreinato del Perú, el virreinato de Nueva Granada y el último, el virreinato del Río de la Plata. Cerca de 46 consulados en las distintas ciudades que se ocupaban de lo económico, 18 audiencias que se ocupaban de lo legal y 8 capitanías que eran organizaciones territoriales menores anexadas después, independientes primero y posiblemente después anexadas dentro de los virreinatos. Quizás lo más importante es que en el caso de España llegaron a fundar cerca de 330 ciudades, algunos dicen que 500.
Estas más de 300 ciudades estaban encabezadas por un cabildo. Ese cabildo podían ejercer solamente los españoles, nunca los criollos, y ese ejercicio del poder es el que le daba el control del resto del sistema. Estos cabildos, estos municipios, se organizaron en función de la ocupación y la producción del territorio y fueron más ricos en aquellos lugares en donde la extracción minera fue más productiva y también donde la producción de algún tipo de especialización del territorio, como por ejemplo el café o el cacao o el maíz o la papa, etcétera, los hizo más importantes. Como ven de este lado, además el territorio español y el territorio portugués es mucho más amplio que el que nosotros estamos mirando en América. Involucra territorios que no solamente están en Europa, sino que también están en Asia y en África. Es decir, que en este sistema territorial, toda la región colonial implica un territorio también mayor. En cuanto al territorio propiamente nuestro, el Virreinato del Río de la Plata se organizó hacia finales del siglo XVIII, casi al terminar este periodo, implicó reordenar capitanías y audiencias que ya existían y transformó a nuestro territorio en la Intendencia de Córdoba del Tucumán, de la que fuimos capital. ¿Cómo era la sociedad en esta época? Era una sociedad estratificada. En el caso de la europea, además, eran blancos, eran católicos. Estaba encabezado por un rey con su respectiva corte, la nobleza. El clero, todos ellos con privilegios y sin pagar impuestos. Le seguía una burguesía, que era la comerciante, la que producía, la que hacía todos estos vínculos entre Europa y América, y después los artesanos, los campesinos y los siervos. Frente a eso, que era muy homogéneo, se le va a enfrentar o va a aparecer la diversidad de lo americano. Diversidad que está encabezada en este caso también por españoles y portugueses que son blancos y que son católicos, pero que se empiezan a mezclar tanto con los indígenas como con los negros, generando diversas cruzas que están representadas en estas pinturas de castas que tengo de este lado, siendo las castas el resultado de esos cruces. Esa diversidad era rara para el europeo y estas pinturas justamente cuentan eso a los ojos del europeo. El criollo, el mestizo, el indígena y el negro no tenían ninguna posibilidad de participar en la dirección del poder, que era siempre ejercida por el español y por el portugués. Y en esa búsqueda, de nuevo, de la participación, ya no de una burguesía, sino del criollo, es donde se va a generar los procesos revolucionarios. Esta sociedad colonial americana se va a hacer una frente a aquella sociedad que está del otro lado, la europea, que es la que tiene para ellos todos los privilegios. Cuando miramos en el continente la producción económica, siempre hay que tener en cuenta que esta está sujeta al mercantilismo, es decir, al monopolio que va a ejercer el Estado de la corona, sea español o sea portugués, en función de proteger la producción de su propio territorio frente a la competencia extranjera, cualquiera que ésta sea. Para eso va a favorecer la exportación y la va a subsidiar y va a restringir la importación y le va a aplicar impuestos. En el caso de las economías coloniales, sus principales características son que parten de actividades productivas de tipo extractivo que están destinadas a generar recursos naturales y a transportarlos hacia las metrópolis, hacia Europa, donde van a permitir el desarrollo industrial que se va a empezar a generar y se van a transformar en productos elaborados que van a volver de este lado con un valor agregado. Estas actividades son sobre todo agricultura, minería y comercio. La otra característica es que este monopolio que he mencionado del comercio con las colonias siempre le da mayor favor o favorece más a el que está del lado europeo, porque acá se exporta la materia prima, se la manda para aquel lado y se importa esa producción manufacturada a mayor precio.
La balanza comercial, como otra característica, siempre va a ser favorable a la metrópoli, es decir, a la corona, porque esta va a aplicar tasas, gravámenes e impuestos para evitar siempre el contrabando, pero no lo va a poder evitar y muchas de esas transacciones se hacen al amparo del contrabando. La mano de obra va a ser una mano de obra aborigen africana esclavizada, que va a participar además de este sistema de rutas comerciales, dado que todo el proceso comercial queda también en manos de las flotas que llevan y traen los productos. Flotas que parten de los diversos puertos de América, se congregan en el centro, en el Caribe, y desde allí se dirigen hacia el único puerto con el que pueden comerciar, que inicialmente para los españoles es Cádiz y después Sevilla, y muy pocas lo hacen a través de una ruta más directa como la que sale de Buenos Aires y se va hacia España. Pero además hay otra ruta que completan sobre todo los portugueses, aquella que saliendo desde Europa se va a buscar esclavos negros al África, los lleva hacia el Caribe americano y de allí trae mercadería de nuevo hacia Europa. En este proceso son muchos los esclavizados que entran a partir de Cartagena de Indias y después bajan hacia el Alto Perú y siguen el camino ascendente hacia México. ¿Qué es lo que se produce y lo que se envía hacia Europa? Plata, oro, tabaco, azúcar, algodón, maíz, trigo, cacao, cochinilla, animales exóticos, también parte de los productos de la ganadería, siempre toda materia prima. Desde allá el producto manufacturado regresa con un precio mayor al que podría haber tenido si se hubiera producido en el territorio americano. Porque lo que le interesa al europeo es la riqueza, poder contribuir a la riqueza del Estado. Y esa riqueza está en el centro de todo este desarrollo, sobre todo para aquellas coronas, no las católicas, sino sobre todo las protestantes, en donde esta riqueza no es mal vista como en el caso de los católicos. Pasemos ahora a cómo piensa esta gente. Piensa primero a partir de las posturas que en ese momento se generan en la Europa, tanto el humanismo que ustedes ya han visto como ese movimiento intelectual que se desarrolla en Europa, que rompe con las tradiciones medievales y que pone el hombre como centro de todo. Y también el amparo de la Ilustración del siglo XVIII, un movimiento ya más espiritual, intelectual y cultural, que pretende crear conciencia de la propia razón, de esa razón que es lo que destaca al hombre por sobre todo la creación y que le lleva a ganar confianza, libertad, dignidad, autonomía y lo va a llevar a la Revolución Francesa. La razón humana entonces es la que podía permitir la creación de una sociedad sin desigualdades, aún en medio de esta sociedad que yo acabo de describir. Por eso, desde este territorio americano, lo primero que cabría preguntar es si existía una filosofía virreinal. Los filósofos peruanos proponen que en el siglo XVI, llamado el siglo heroico porque se da la conquista, hay pocas posibilidades del desarrollo de una filosofía, que el siglo XVII es un periodo intermedio que tampoco permite, porque consolida esa conquista, el desarrollo de un pensamiento propio, que está más marcado por lo que quedaba de los pensamientos medievales, mientras que el siglo XVIII se entiende como el siglo glorioso, el que empieza a producir el pensamiento local. ¿Cuál es la función de generar una filosofía desde el territorio americano? Incorporar y fundamentar la incorporación del natural americano a la humanidad cristiana y a la cultura occidental para poder validar la conquista y la evangelización. También la necesidad de contar con un lenguaje común, una forma de comunicarse entre las distintas posiciones que había en América, tratando de tener patrones lógicos para fundamentar esas posiciones. Y en el siglo XVIII, la oposición a ese pensamiento medieval, es decir, a la escolástica, se da a partir de la presencia de grupos intelectuales que se van a adherir a la Ilustración. Y esos grupos de intelectuales actúan en el marco de las universidades, pero las universidades de esta época son centros de formación religiosa, no de libre pensamiento.
son agustinos, dominicos, mercedarios, franciscanos y finalmente jesuitas los que crean estas universidades y las llevan adelante y generan posiciones según las preferencias de los filósofos que están dentro de cada orden y que además escriben y defienden sus posiciones en latín. ¿Cuáles son el objeto de estas posiciones? ¿Qué persiguen? Responder a preguntas tales como si España tenía derecho a dominar el Nuevo Mundo, si era justa la guerra contra los naturales, si eran los naturales hombres libres con plenas facultades racionales, porque si así los era, había que evangelizarlos y no se los podía pasar a una condición de esclava, y en el caso de que no lo fueran, podían seguir ese camino como lo hicieron de hecho la conquista inglesa. En este discutir, en este filosofar y pensar acerca de la posición de los naturales en su propio territorio, es como avanza esta filosofía, esta nueva filosofía dentro del territorio americano. En cuanto a la ciencia en sí, es una ciencia que primero, en el caso europeo, está marcado por los inventos del siglo XV que van a permitir el descubrimiento de América, sobre todo el manejo de la brújula, la mejora en la navegación por contar con mejores mapas y con mejores barcos, el manejo también del papel y de la imprenta que divulga los últimos conocimientos y los hace más accesibles a todos. Pero sobre todo cómo, a partir del siglo finales del XVII y el XVIII, el hombre observa y registra una serie de leyes que se transforman en leyes o en principios científicos generales. Así aparece la ley de los movimientos del Sol, el heliocentrismo, a partir de los estudios de Galileo Galilei. Las leyes del movimiento de los planetas en órbitas elípticas alrededor del Sol, de Kepler. Descartes con el método científico, Pascal con la teoría de la probabilidad, Newton con la ley de gravitación y Leibniz, un alemán, con el cálculo infinitesimal y el sistema binario. Estos principios son los que se empiezan a difundir en el territorio europeo, mientras que de este lado, los que empiezan a desarrollar una postura científica son los cronistas que acompañan a los primeros conquistadores, como en el caso de José de Acosta, un sacerdote jesuita, que escribe la primera historia natural y moral de las Indias, donde muestra las técnicas y los recursos aborígenes. Se fundan las primeras universidades de este lado. En 1551, la Universidad de San Marcos en Lima y en el mismo año la Universidad de México. Si se dan cuenta, las dos son reales y pontificias, es decir, son católicas. Y es en México donde la influencia de la Ilustración que mencioné antes va a tener un mayor desarrollo. Lo que se estudia está en función de la aplicación en medicina, en minería y en agricultura de los recursos que América tiene. Estos primeros científicos criollos, muchos de ellos son parte de la Orden de la Compañía de Jesús, como el jesuita Montenegro que escribe la Materia Médica Misionera, la primera obra de medicina americana. Finalmente, las reformas borbónicas van a proponer una serie de expediciones botánicas al amparo de esta ilustración que busca estudiar la flora y la fauna americana, también como algo exótico, como algo que está fuera de Europa y que merece ser estudiado. Estas van a estar destinadas sobre todo a la identificación, al armado, a la confección de herbarios y también de jardines de aclimatación, dado que las plantas para pasar de América a Europa necesitan como instancias previas que lo van a hacer en los archipiélagos como las Canarias o en las Madeiras antes de llegar a Europa en sí. Ahí tienen algunos de esos gráficos de los registros de estas expediciones botánicas. Pero sin embargo, lo que se desarrolla dentro del continente americano siempre es visto con cierto control por parte del europeo. En este grabado que tienen de este lado, se registra como en el Perú hay un descubrimiento significativo que proviene del árbol de la quina, la quinina, que va a ser el remedio para las enfermedades como la malaria, por ejemplo, que tenían los que iban a misionar en el Asia. Y acá está el Perú, chiquito, negrito, ofreciéndole la quina a quién? A la ciencia que es europea, es blanca y obviamente tiene
un estatus y una escala diferente que el que representa al territorio americano. Esa significativa diferencia se registra en prácticamente todos los ámbitos que hemos nombrado. En cuanto a la religión las hemos situado con esta cabeza, el Papa, en Europa, que es todavía el que da su bendición para que el resto de los príncipes católicos europeos establezcan los procesos tanto militares como comerciales sobre estos nuevos territorios descubiertos. Pero es una iglesia además que lucha contra la reforma a partir del Concilio de Trento, que define la contrarreforma, crea nuevas órdenes en función de recuperar estos fieles, en particular la Orden de la Compañía de Jesús, y más tarde, tratando de mostrar la pobreza necesaria dentro de la iglesia, crea órdenes mendicantes como los clérigos regulares y los hermanos menores capuchinos. Esta intención de mostrar otra sensibilidad, un retorno al origen de lo que era la Iglesia Católica, se va a ver en el caso americano en el accionar, insisto, de las órdenes religiosas. Órdenes religiosas que salen a evangelizar, que educan, que son el ejemplo de lo moral, que son los que desarrollan además la filosofía y la ciencia dentro del continente. También llega la Santa Inquisición, la que controla que el dogma se respete en un territorio que está muy lejos del control real de la Iglesia Católica en Roma. También el idioma es un vehículo usado por estas órdenes, sobre todo por la jesuita, para lograr esa evangelización. Evangelización en la que los jesuitas tuvieron una práctica particular para acercarse a ese otro que era el aborigen, que tal vez no lo hicieron las otras órdenes que se quedaron dentro de las ciudades y no salieron al territorio abierto a ejercer esa evangelización. Las reformas borbónicas son las que van a notar el poder que tienen estas órdenes, en particular los jesuitas, y van a expulsar a los jesuitas de todos los territorios, tanto europeos como de ultramar de España, y también van a abolir la Santa Inquisición, es decir, van a empezar a recortar el poder que la Iglesia tiene sobre sus propios ciudadanos. En el caso del arte, el proceso de transculturación es más evidente. En Europa han transcurrido lenguajes como la última parte del gótico, el desarrollo del renacimiento, del manierismo y del barroco, y en particular en ese barroco el siglo de oro español, donde florecen sobre todo las artes y las literaturas de España como corona. Este barroco en particular tiene como fin conmover, persuadir, convencer al fiel cristiano de que la Iglesia Católica, más allá de la reforma, era lo mejor que tenía ese fiel, y también el súbdito del rey absoluto, de que ese sistema monárquico era lo mejor que le podía pasar. Este sistema de persuadir, o esta intención de conmover, persuadir, convencer, también pasa a América. Las obras van a tener otros fines y otras características, dado que si bien se transcultura un modelo en la pintura que tienen acá arriba, que corresponde a un mural de un convento mexicano, se nota la influencia de los tratados del Renacimiento, del manejo del negro y del blanco, solo que lo que refleja no es una flora y una fauna europea, sino lo local. Esas son plantas que son propias del continente americano. Del mismo modo, estas pinturas de casta reflejan cómo se construye la sociedad americana. Mientras que en la pintura religiosa, la Virgen tiene la forma de montaña para dar cuenta de esta antigua inclinación, de esta antigua tradición de la Pachamama que se va a asimilar a la figura de María. Distintas escuelas como la cusqueña, la limeña y la quiteña en el caso del sur van a empezar a expresarse en forma particular en torno a la forma de representar estas imágenes y por ejemplo aparecen estos ángeles arcabuceros que son una mezcla, un mestizaje entre un personaje de corte de los siglos XVI y XVII y la idea del guerrero que defiende, que es propio de las culturas andinas, en esa simbiosis que es el arcángel arcabucero.
Hay expresiones particulares en donde el aborigen trabaja libremente, como en expresar los distintos elementos que conforman la pasión de Cristo en las cruces atriales que encabezan la mayoría de los atrios americanos. Esto es el resultado entonces de los modelos que pasan de Europa, pero que no tienen la perfección en América que sigue o que debería haber seguido el modelo, sino que son profundamente mestizados en función de transmitir lo que el territorio está construyendo. Ese proceso de transculturación, de mestizaje, que lo va a hacer particular, único, y que no va a tener algo similar en Europa. En síntesis, en estos procesos históricos que hemos revisado, lo que podemos empezar a afirmar es que hay una serie de conquistadores comandados o mandados por los reyes de ambas coronas que van a empezar a arribar a este territorio y van a empezar a fundar ciudades. En ese proceso también van a empezar la división política de los territorios, y es así como en México, por ejemplo, van a encontrar a Cortés sobre Tenochtitlán, y después una serie de virreyes de los cuales siempre se va a destacar uno, y en este caso para México va a ser Antonio María de Bucareli y Ursúa. También esta subdivisión va a generar otros tantos reinos y capitanías que van a ir controlando la producción del territorio, y esto va a ser apoyado por el desarrollo de las universidades y del accionar de las diversas órdenes religiosas. Se va a destacar en este caso Bartolomé de las Casas para México con su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Ya en 1552 de las Casas cuenta cómo se destruye la cultura sobre ese territorio, la rugosidad, y se empieza a construir otra. Como resultado de eso, en el siglo XVII hay una fuerte expansión en cuanto al comercio y a las haciendas, por todo lo que hemos contado del comercio, y las primeras reformas borbónicas se ejecutan en este virreinato de Nueva España, y para cuando pierde Florida en 1776 inicia un descenso que lo va a llevar a los primeros movimientos revolucionarios. Se destaca en cuanto a las letras y el arte la figura de Sor Juana Inés. Más abajo, para el virreinato del Perú, el personaje principal de la conquista va a ser Francisco de Pizarro, que va a actuar tanto en Cusco como en la fundación de Lima. Uno de los virreyes que se va a destacar es tanto el primero, Blasco Núñez Vela, como este otro, Álvarez de Toledo. Entre las divisiones que va a tener este territorio van a aparecer las gobernaciones y las capitanías más las audiencias, entre las que se va a destacar finalmente las de Quito y las de Charcas. Son también franciscanos, dominicos y agustinos, más los jesuitas, que son los que ingresan al último al territorio americano, los que van a acompañar el proceso de conquista. Y la universidad más antigua en este caso es la Universidad Mayor de San Marcos en Lima. La minería va a ser uno de los recursos principales de este territorio a partir de las minas del Potosí, que se van a trabajar a partir de la tradición de la mita. San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima van a ser los primeros santos americanos reconocidos, pero Santa Rosa de Lima lo va a hacer rápidamente, mientras que San Martín de Porres va a tardar en alcanzar esa condición de santidad, porque era mulato, era mestizo, y por lo tanto no tenía el mismo estatus dentro del sistema colonial. Se va a destacar la escuela cusqueña con la influencia de un pintor español muy importante, que fue Zurbarán, y también contado desde otro punto de vista, es decir, desde su propio territorio, desde su propia sociedad. El Inca Garcilaso de la Vega, descendientes de incas, va a escribir sus comentarios reales de los incas. Las reformas borbónicas en este caso van a crear una serie de intendencias, y Perú va a ser el foco de la contrarrevolución española cuando se comienzan los procesos de independencia en toda América. En el caso de la colonia del Brasil, se va a iniciar a partir de la llegada de Pedro Álvarez Cabral en el 1500, y el rey va a dividir lo que le queda a partir de la línea del trazado de Tordesillas que tienen este dibujito de arriba, en una serie de franjas que van a conformar capitanías que son privadas y hereditarias y que concede el rey.
Cuando este sistema de capitanía ya no funcione, van a quedar a cargo de un capitán general. Y finalmente, entre las que se va a destacar de esta capitanía va a ser la de Minas Gerais, que es la que produce el oro negro. Las reformas del Marqués de Pombal, que son similares a las reformas borbónicas que les vengo mencionando, reformas que están en función de las medidas que acompañaban la Ilustración, que pretendían organizar mejor todo el sistema administrativo estatal. Y en función de eso van a reestructurar también la organización territorial, convierten a las capitanías del Brasil en un virreinato y después en un reino, con capital en Río de Janeiro, y un sistema de compañías entre privadas y estatales van a dar un gran impulso al comercio. Entre los santos que aparecen como modelos y que se forjan en este territorio, cabe mencionar a San José de Anchieta, también sacerdote jesuita. Los dos últimos virreinatos que se fundan son el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. Tienen como misión, primero, responder a estas reformas borbónicas y después tratar de controlar, por un lado, la continua presión que tenía el contrabando y la piratería en el Caribe para el caso de Nueva Granada, y también el avance portugués y el control de las rutas comerciantes para el caso del Virreinato del Río de la Plata. El del norte, que se funda, se crea, se une y se desune varias veces, comprende los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, y también el accionar de las audiencias de Quito, de Venezuela y de Santa Fe, y su capital fue Bogotá. Se va a caracterizar por una producción aurífera y una posición estratégica. En el caso del sur, el Virreinato del Río de la Plata se constituye a partir de los actuales territorios de Argentina, Paraguay, Uruguay y Alto Perú, y se va a crear a partir de las gobernaciones existentes de Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Santa Cruz de la Sierra, la parte del norte del Alto Perú, Charcas y la Capitanía General de Chile. Su capital fue Buenos Aires a partir de 1538 y se caracterizó por una producción más ganadera en cuanto a el aporte de materia prima. Las reformas borbónicas crearon esta figura de la gobernación-intendencia, y el primer gobernador intendente que le va a tocar a la gobernación de Córdoba del Tucumán va a ser el Marqués de Sobremonte. Para el norte, una vez transcurridos los periodos revolucionarios, se van a conformar en lo que se conoce como la Gran Colombia, mientras que en el sur, después de la independencia, o mejor dicho, antes de la independencia, las invasiones inglesas van a demostrar cómo los criollos se pueden defender sin el apoyo de la corona, y van a empujar, van a fundamentar la intención de la independencia de los criollos del lugar. Cabría destacar el accionar en el puerto de Cartagena de Indias, uno de los mayores puertos de tráfico de esclavos que existió en América, la labor de San Pedro Claver para la evangelización y el cuidado de los negros esclavizados. ¿Cuáles son las características de este proceso entonces? Un proceso de conquista y ocupación encabezados por adelantados y capitanes con poderes ilimitados. Una religión católica como fundamento de esa conquista que unifica el territorio a partir de diócesis episcopales, es decir, de la subdivisión que hace la Iglesia propiamente dicha. La aplicación de un único sistema político y administrativo, ejercido solamente por españoles, portugueses, y con asientos en virreinatos y capitanías y audiencias dependientes de la capital metropolitana. La imposición de un idioma, el castellano o el portugués, tanto en la metrópoli como en las nuevas tierras, dando lugar al inicio de una dilatada región cultural. El monopolio mercantilista como régimen económico, que produce una gran región económica usufructuada únicamente por España y Portugal, no por los criollos.
y las órdenes religiosas que con votos de obediencia, pobreza, castidad y vida en comunidad dejan de lado la vida en comunidad y emprenden la evangelización de vastos territorios con solamente 2 o 3 hermanos, creando regiones de accionar de cada orden. Una sociedad estratificada de europeos, criollos, mestizos, que marginó al aborigen y al negro esclavo, pero que se unificó como región social en las colonias frente a la sociedad europea. Y una cultura oficial, ilustrada, y una cultura mestiza, que se desarrolla con mayor facilidad en regiones alejadas y escasamente controladas por la metrópoli. Pero sobre todo, América, al decir de Ulcer Pietri, fue en casi todos los aspectos un hecho nuevo para los europeos que llegaron a ella. No se parecía en nada a lo que conocían y todo estaba fuera de proporción. Por eso insistimos tanto en la escala que tiene el territorio americano en función de este proceso de transculturación y de los nuevos modelos, de los nuevos fijos que llegan para apoyarse, transformar, sustituir, crear nuevos fijos y nuevas rugosidades.